Marcus soñaba con tener su propia casa. No un apartamento alquilado, ni la casa de sus padres, sino un lugar que pudiera llamar suyo. Un lugar con un jardín para plantar tomates, un porche donde leer al atardecer y paredes que resonaran con sus propias historias. Había ahorrado durante años, sacrificando salidas con amigos, ropa nueva y hasta algunos gustos que se permitía de vez en cuando. Cada dólar contaba, cada centavo lo acercaba un poco más a su meta. Había revisado incontables anuncios en Internet, visitado barrios que nunca antes había explorado y hablado con varios agentes inmobiliarios, cada uno con su propia promesa de encontrarle la casa perfecta. Por fin, después de meses de búsqueda, había encontrado una casa que parecía encajar a la perfección. Una casa de 2 pisos con un tejado rojo brillante, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y un jardín delantero con un árbol de cerezo que florecía en primavera. El anuncio decía que tenía 3 habitaciones, 2 baños, una cocina espaciosa y un sótano que podía convertir en su estudio de música. Llamó inmediatamente a la agente inmobiliaria que figuraba en el anuncio, una mujer llamada Sarah. Ella parecía amable y eficiente por teléfono, y concertaron una cita para ver la casa al día siguiente. Marcus pasó la noche casi sin dormir, imaginando cómo sería vivir allí. Pensó en el color que pintaría las paredes, los muebles que compraría y las fiestas que organizaría con sus amigos y familiares. La emoción lo embargaba por completo, y apenas podía esperar a que llegara el día siguiente. Era un nuevo comienzo, un capítulo emocionante en su vida. La casa representaba no solo un techo sobre su cabeza, sino también la culminación de sus esfuerzos y la promesa de un futuro mejor. Se levantó temprano, se vistió con su mejor camisa y pantalones, y condujo hasta la dirección de la casa con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Mientras conducía, repasaba mentalmente las preguntas que quería hacerle a Sarah sobre la casa, como la antigüedad del techo, el tipo de calefacción y si había alguna tarifa de asociación de vecinos. Estaba preparado, emocionado y confiado en que este sería el día en que finalmente encontraría su hogar. La música sonaba alegre en la radio, y el sol brillaba con fuerza, como si el universo entero estuviera celebrando con él. Visualizaba el momento en que abriría la puerta principal y sentiría ese sentimiento de pertenencia, ese calor que solo un hogar puede brindar. Este no era solo un edificio de ladrillos y madera, era la promesa de un futuro lleno de paz, felicidad y recuerdos inolvidables. Incluso había preparado una lista de canciones para escuchar mientras se mudaba, canciones que lo inspiraban y lo llenaban de energía positiva. Había imaginado cada detalle, desde el aroma del café recién hecho por las mañanas hasta las risas de sus amigos reunidos en el jardín durante una barbacoa. Este no era solo un sueño, era un plan cuidadosamente elaborado, una meta alcanzable que estaba a punto de convertirse en realidad. Llegó a la casa 10 minutos antes de la hora acordada. Quería asegurarse de tener tiempo suficiente para estacionar, para respirar hondo y absorber el momento. Se bajó del coche, admirando la fachada de la casa bajo la luz del sol matutino. Era incluso más bonita de lo que había imaginado. Esperó pacientemente, revisando la hora en su teléfono cada pocos minutos. A la hora exacta de la cita, Sarah aún no había llegado. Marcus intentó no preocuparse. Tal vez había tráfico, o tal vez simplemente se había retrasado un poco. Le dio 15 minutos de margen, pero cuando pasaron 20, la ansiedad comenzó a crecer en su interior. Finalmente, casi media hora tarde, un coche blanco se detuvo frente a la casa. Sarah salió, disculpándose vagamente por el retraso sin dar una explicación clara. No parecía tan amable y eficiente como lo había sido por teléfono. Su sonrisa parecía forzada y evitaba el contacto visual. «Buenos días, Marcus, ¿verdad?», dijo, con un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. «Sí, encantado de conocerte en persona, Sarah», respondió Marcus, tratando de mantener su entusiasmo. Ella asintió con la cabeza sin mucha efusión. Sacó un juego de llaves de su bolso y se dirigió hacia la puerta principal, sin invitar a Marcus a seguirla.
Él la siguió en silencio, notando su comportamiento distante. No le preguntaba sobre sus preferencias, ni le ofrecía información sobre la casa. Parecía simplemente estar cumpliendo con una obligación. Mientras esperaban frente a la puerta, Marcus sintió una ligera incomodidad. La energía no era la que había imaginado. Esperaba una experiencia emocionante y colaborativa, pero en cambio, se sentía como si estuviera molestando a Sarah. Esperaba que las cosas mejoraran una vez que entraran a la casa. Tal vez Sarah simplemente estaba teniendo un mal día. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en su mente. Algo no estaba bien. Sarah intentó abrir la puerta, pero la llave no giraba. Frunció el ceño y forcejeó con la cerradura por un momento, antes de soltar un suspiro exasperado. Lo siento mucho, Marcus, dijo, sin mirarlo directamente a los ojos. Parece que hay un problema con la cerradura. No puedo abrir la puerta. Marcus se quedó atónito. ¿No puedes abrirla? ¿No hay otra llave? ¿O una forma de contactar al propietario? Sarah negó con la cabeza. Ya he contactado al propietario, pero no responde. Y esta es la única llave que tengo. La excusa sonaba hueca, poco convincente. Marcus no podía creer que después de toda la anticipación y los preparativos, la visita a la casa se viera frustrada por un problema tan trivial como una cerradura defectuosa. Era como si el universo estuviera conspirando para impedirle alcanzar su sueño. ¿Así que eso es todo? ¿No vamos a poder ver la casa?, preguntó Marcus, con la decepción reflejada en su voz. Me temo que no, al menos no hoy, respondió Sarah, encogiéndose de hombros con indiferencia. Podemos reprogramar la visita para otro día, si quieres. La sugerencia sonaba más como una formalidad que como una oferta genuina. Marcus sentía que Sarah no tenía ningún interés en mostrarle la casa. Su actitud era fría y distante, como si lo estuviera despachando lo más rápido posible. La incomodidad de Marcus crecía por momentos. Empezó a preguntarse si la cerradura era realmente el problema, o si había otra razón por la que Sarah no quería mostrarle la casa. Un pensamiento inquietante comenzó a formarse en su mente, un pensamiento que había tratado de ignorar durante toda su vida. ¿Era su raza la razón por la que estaba siendo tratado de esta manera? La idea lo llenó de rabia y frustración, pero también de una profunda tristeza. ¿Acaso nunca podría escapar de los prejuicios y la discriminación? Sí, reprogramemos, dijo Marcus, con voz apagada. Avísame cuando puedas. Sarah asintió con la cabeza y se dirigió a su coche, sin ofrecer una disculpa sincera ni mostrar ninguna señal de remordimiento. Marcus la observó alejarse, sintiendo una mezcla de incredulidad, decepción y sospecha. El sueño de tener su propia casa, que había estado tan cerca de hacerse realidad, se desvanecía ante sus ojos, empañado por la sombra del racismo. De camino a casa, la humillación lo invadió por completo. No era solo la decepción de no poder ver la casa, sino la sensación de haber sido juzgado y rechazado por algo que no podía controlar, el color de su piel. Recordó otras experiencias similares a lo largo de su vida. La vez que lo siguieron de cerca en una tienda, la vez que un taxista se negó a recogerlo, las miradas de desconfianza que recibía en ciertos barrios. Cada incidente, por pequeño que fuera, se sumaba a una carga pesada que llevaba sobre sus hombros. Se preguntó por qué tenía que seguir lidiando con esto. ¿Por qué su raza siempre tenía que ser un factor determinante en cómo lo trataban los demás? ¿Acaso no era tan válido como cualquier otra persona? ¿No merecía el mismo respeto y las mismas oportunidades? Pensó en sus padres, que habían luchado tanto para darle una buena educación y una vida mejor. Habían enfrentado la discriminación de frente, trabajando duro y perseverando a pesar de los obstáculos. Le habían enseñado a estar orgulloso de su herencia y a nunca dejar que nadie lo menospreciara. Pero a veces, era difícil mantener la cabeza en alto. A veces, el peso de la discriminación era demasiado grande para soportarlo. Se sentía cansado, frustrado y enojado. Mientras conducía,
Decidió que no podía dejar que esta experiencia lo derrotara. No podía permitir que el racismo de Sarah lo impidiera alcanzar su sueño de tener una casa propia. Tenía que hacer algo, no solo por sí mismo, sino también por todos aquellos que habían sufrido la misma injusticia. Decidió que denunciaría el incidente y lucharía por la igualdad de oportunidades. No se quedaría callado. Su voz sería escuchada. Y aunque el camino por delante fuera difícil, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de un futuro donde la raza ya no fuera un obstáculo para alcanzar sus sueños. Sabía que no estaba solo, y que juntos, podían lograr un cambio real. Al llegar a casa, respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Necesitaba actuar con serenidad, aunque por dentro hirviera de rabia. Buscó el número de la oficina de la inmobiliaria en internet y marcó. Una voz femenina contestó: Inmobiliaria Sol y Hogar, buenos días. Buenos días, respondió Marcus, intentando mantener la compostura. Quisiera hablar con el gerente, por favor. Mi nombre es Marcus Johnson. Después de una breve espera, una voz masculina resonó al otro lado de la línea. Soy el gerente, David Miller. ¿En qué puedo ayudarle, señor Johnson? Marcus tomó otra respiración profunda y comenzó a relatar su experiencia. Hoy tenía una cita con una de sus agentes, Sarah, para ver una casa en la calle Roble. Llegué a tiempo, pero ella llegó casi media hora tarde. Y luego, después de llegar, me dijo que no podía abrir la puerta porque había un problema con la cerradura. Hizo una pausa, permitiendo que David asimilara la información. Lo que me molesta es que su actitud fue muy extraña desde el principio. No parecía interesada en mostrarme la casa, y la excusa de la cerradura sonó muy poco convincente. Sinceramente, siento que fui discriminado. Marcus continuó, describiendo el comportamiento distante de Sarah y la sensación de que lo estaba despachando rápidamente. Explicó cómo la experiencia lo había hecho sentir humillado y cómo había despertado viejos recuerdos de discriminación. Entiendo su frustración, señor Johnson, dijo David, con un tono que Marcus no pudo descifrar. ¿Está diciendo que cree que Sarah se negó a mostrarle la casa debido a su raza? Es lo que siento, sí, respondió Marcus, con firmeza. No puedo probarlo, por supuesto, pero su comportamiento y la excusa que me dio no tienen sentido. Merecía ser tratado con respeto, como cualquier otro cliente. Marcus esperó una disculpa, una promesa de investigar el asunto, algo que indicara que David tomaba su queja en serio. Pero lo que escuchó a continuación lo dejó completamente atónito. En lugar de una disculpa, David soltó una risita seca. Bueno, general, dijo, con un tono que mezclaba condescendencia y burla. Parece que tenemos a un general preocupado por una simple cerradura. Marcus se quedó sin aliento. La palabra general lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era la primera vez que la escuchaba, pero siempre dolía igual. Era una forma sutil, pero efectiva, de menospreciarlo, de reducirlo a un estereotipo, de recordarle que, a pesar de sus logros y aspiraciones, siempre sería visto como uno de ellos. Disculpe, preguntó Marcus, con la voz temblorosa por la indignación. ¿Me acaba de llamar general? Vamos, general, no se lo tome tan a pecho, respondió David, con una risa aún más fuerte. Solo estaba bromeando. No sea tan sensible. Pero Marcus no se reía. No había nada de gracioso en el comentario de David. Era una forma de racismo sutil, una microagresión que intentaba invalidar sus sentimientos y minimizar su experiencia. Era como si David estuviera diciéndole que su queja no era válida, que estaba exagerando, que debía dejar de quejarse y conformarse con su lugar. La rabia de Marcus crecía por momentos. Había llamado a David esperando una disculpa y una solución, pero en lugar de eso, había recibido un insulto disfrazado de broma. Se sintió humillado, desmoralizado y profundamente ofendido. No me parece nada gracioso, señor Miller, dijo Marcus, con voz firme. Su comentario es inapropiado e irrespetuoso.
No soy su general, y no voy a tolerar que me hable de esa manera. David guardó silencio por un momento, como si estuviera sorprendido por la respuesta de Marcus. Está bien, general, dijo finalmente, con un tono más serio. Lo siento si lo ofendí. No era mi intención. Pero la disculpa sonaba vacía, poco sincera. Marcus sabía que David no se arrepentía realmente de lo que había dicho. Simplemente estaba tratando de calmar la situación para evitar problemas. Y Marcus sabía que no podía dejarlo pasar así. Esto era más que una simple broma. Era una muestra de la discriminación sutil que aún persistía en la sociedad y estaba decidido a combatirla. La palabra general, aunque aparentemente inofensiva, cargaba con un peso histórico y una connotación racista profundamente arraigada. No era un simple apodo, sino una forma sutil de degradación, un recordatorio de las desigualdades raciales que aún persisten en la sociedad. En este contexto, general no se refería a un rango militar, sino a un estereotipo despectivo utilizado para dirigirse a hombres afroamericanos, especialmente aquellos que se percibían como engreídos o pretenciosos. Era una forma de decir, no te creas tan importante o recuerda tu lugar. Era una forma de invalidar sus logros y aspiraciones, de reducir su identidad a un estereotipo racial. El origen de este uso despectivo es incierto, pero algunos creen que se remonta a la época de la segregación, cuando los hombres afroamericanos que mostraban cierta autoridad o éxito eran llamados general como una forma de burla y desprecio. Otros sugieren que proviene de la idea de que todos los hombres afroamericanos se creen generales o que tienen una actitud arrogante y dominante. Independientemente de su origen, el uso de general como un insulto racista se ha perpetuado a lo largo de los años, convirtiéndose en una microagresión común que muchos hombres afroamericanos enfrentan en su vida diaria. Puede parecer una simple broma, pero el impacto psicológico puede ser significativo. Refuerza la idea de que no son vistos como individuos, sino como miembros de un grupo estereotipado, y que sus logros no son valorados por sus méritos, sino por su raza. Para Marcus, la palabra general era un gatillo, un recordatorio de todas las veces que había sido juzgado y tratado de manera injusta por su raza. Era un recordatorio de que, a pesar de sus esfuerzos por superar los prejuicios y la discriminación, siempre habría personas que lo verían como algo menos que un ser humano completo. Era un insulto que resonaba con la historia de opresión y desigualdad que había marcado la vida de tantos afroamericanos. La ofensa que sintió Marcus era profunda. No era simplemente una molestia pasajera, era una punzada de dolor que le recordaba que, a pesar de todos sus esfuerzos, aún era visto a través del prisma del prejuicio racial. El comentario de David, aunque aparentemente pequeño, era una microagresión que llevaba consigo un mensaje poderoso y dañino: no eres igual. No perteneces. Las microagresiones son como pequeñas astillas que se clavan en la piel. Cada una por sí sola puede parecer insignificante, pero con el tiempo, se acumulan y causan una profunda herida. Son comentarios sutiles, acciones inconscientes o insinuaciones veladas que transmiten mensajes negativos y hostiles hacia personas de grupos marginados. Pueden ser tan sutiles que a menudo pasan desapercibidas para quienes no las experimentan, pero su impacto en las víctimas puede ser devastador. Estas microagresiones pueden erosionar la autoestima, generar sentimientos de ansiedad y depresión, y contribuir a la sensación de alienación y aislamiento. Pueden hacer que las personas cuestionen su valía y su lugar en la sociedad. Pueden recordarles constantemente que son diferentes, que no son aceptadas, que no pertenecen. En el caso de Marcus, el comentario de David lo hizo sentir humillado y desmoralizado. Le recordó todas las veces que había sido juzgado y tratado de manera injusta por su raza. Lo hizo cuestionar si alguna vez sería visto como un individuo, en lugar de como un estereotipo. Lo que más le dolía a Marcus era la hipocresía de la situación. David, como gerente de una inmobiliaria, tenía la responsabilidad de garantizar que todos sus clientes fueran tratados con respeto y dignidad. En lugar de eso, había perpetuado el mismo tipo de discriminación que se suponía que debía combatir.
Márquez sabía que no podía dejar pasar este incidente. Tenía que denunciarlo, no solo por sí mismo, sino también por todos aquellos que habían sufrido microagresiones similares. Tenía que hacerle saber a David que su comportamiento era inaceptable y que no sería tolerado. Tenía que luchar contra la discriminación, una microagresión a la vez. Marcus sabía que quedarse callado no era una opción. Si permitía que Sarah y David se salieran con la suya, estarían reforzando un sistema de discriminación que afectaba a innumerables personas. No podía permitir que eso sucediera. Tenía la responsabilidad de alzar la voz y luchar por la justicia. Comenzó a investigar las diferentes opciones que tenía a su disposición. Podía presentar una queja formal ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, que se encarga de investigar las denuncias de discriminación en el empleo y la vivienda. También podía presentar una demanda por discriminación contra la inmobiliaria. Sin embargo, Márquez sabía que el proceso legal podía ser largo y costoso. Además, no tenía garantías de que ganaría el caso. Pero lo que sí tenía era su historia, y sabía que su historia podía tener un impacto poderoso. Decidió que también compartiría su experiencia en las redes sociales y con los medios de comunicación. Quería que la gente supiera lo que le había sucedido y cómo se había sentido. Quería que otros que hubieran sufrido discriminación supieran que no estaban solos. Quería generar conciencia sobre el problema del racismo sutil y las microagresiones. Sabía que compartir su historia lo haría vulnerable y que podría enfrentarse a críticas y reacciones negativas. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Creía que era importante hablar, incluso si eso significaba enfrentarse a la incomodidad y la oposición. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Márquez se sintió fortalecido por su decisión de buscar justicia. Ya no se sentía como una víctima pasiva. Se había convertido en un defensor, en un luchador por la igualdad. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que su historia pudiera marcar la diferencia. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en el futuro. Y eso era lo que se proponía hacer. Tan pronto como Márquez comenzó a compartir su historia, la respuesta fue abrumadora. Amigos y familiares lo rodearon de apoyo, ofreciéndole palabras de aliento, ayuda legal y un hombro en el que llorar. Su madre, siempre su mayor defensora, le recordó su valía y le instó a no rendirse. Su padre, un hombre de pocas palabras, le dijo que estaba orgulloso de él por defender lo que era justo. Más allá de su círculo cercano, Márquez encontró apoyo en organizaciones que luchan contra la discriminación racial. Representantes de la ANAACP, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, se pusieron en contacto con él, ofreciéndole asistencia legal y apoyo mediático. Un grupo local de defensa de los derechos civiles se ofreció a organizar una protesta frente a la oficina de la inmobiliaria. Las redes sociales se encendieron con mensajes de solidaridad y apoyo. Personas de todas las razas y orígenes compartieron su historia, expresando su indignación por el trato que había recibido Márquez y su compromiso de luchar contra el racismo. Se crearon hashtags como #Justice for Marcus y #Housing Equality para generar conciencia sobre el problema. Márquez se sintió profundamente conmovido por la respuesta de la comunidad. El apoyo que recibió le dio la fuerza y el coraje para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Sabía que no estaba solo en esta lucha, y que había mucha gente que creía en la igualdad y la justicia. El apoyo de la comunidad no solo le brindó a Márquez consuelo emocional, sino que también le proporcionó recursos prácticos. Abogados se ofrecieron a representarlo pro bono, expertos en relaciones públicas lo ayudaron a difundir su historia, y activistas lo asesoraron sobre cómo organizar una campaña efectiva. Marcus se dio cuenta de que su historia había tocado una fibra sensible en la sociedad. Su experiencia era un reflejo de la discriminación que muchas personas enfrentaban a diario, y su valentía al hablar había inspirado a otros a hacer lo mismo. Juntos, estaban creando un movimiento para exigir un cambio real y duradero.
La esperanza, que por un momento había flaqueado, volvía a arder con fuerza. La historia de Marcus resonó profundamente en la sociedad, generando un debate nacional sobre el racismo sutil y la discriminación en el mercado inmobiliario. Expertos en derechos civiles, académicos y líderes comunitarios se unieron a la conversación, destacando la persistencia de prácticas discriminatorias que dificultan el acceso a la vivienda para las minorías. Se revelaron estadísticas alarmantes que mostraban cómo las personas de color, a pesar de tener calificaciones crediticias similares a las de los blancos, tenían menos probabilidades de ser aprobadas para hipotecas y más probabilidades de recibir ofertas de préstamos con tasas de interés más altas. También se evidenció que las minorías a menudo eran dirigidas a barrios segregados y se les negaba la oportunidad de vivir en zonas con mejores escuelas y servicios. La experiencia de Marcus sirvió como un ejemplo concreto de cómo el racismo sutil puede manifestarse en el mercado inmobiliario. La excusa de la cerradura defectuosa, el comportamiento distante de la agente Sarah y el comentario condescendiente del jefe David revelaron una cultura de prejuicio y discriminación que necesitaba ser abordada. El debate se extendió a los medios de comunicación, con artículos de opinión, entrevistas y reportajes que exploraban las diferentes formas en que el racismo se manifiesta en el mercado inmobiliario. Se destacaron casos similares al de Marcus, en los que personas de color habían sido discriminadas por agentes inmobiliarios, propietarios y prestamistas. La discusión también llegó a las aulas y a los hogares, donde padres y maestros comenzaron a hablar con los niños sobre el racismo y la importancia de la igualdad. Se organizaron talleres y seminarios para educar a la gente sobre cómo reconocer y combatir la discriminación. La historia de Marcus también impulsó a los legisladores a tomar medidas. Se presentaron proyectos de ley para fortalecer las leyes contra la discriminación en la vivienda y para exigir una mayor transparencia en el proceso de aprobación de hipotecas. Se crearon programas para ayudar a las minorías a acceder a la vivienda asequible y para promover la integración en los barrios segregados. El camino hacia la igualdad era largo y arduo, pero la historia de Marcus había encendido una chispa de esperanza y había dado un impulso a la lucha contra el racismo. La historia de Marcus se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para muchas personas que habían sufrido discriminación en silencio. Su valentía al hablar y al desafiar el sistema inspiró a otros a alzar la voz y a denunciar los actos de discriminación que habían experimentado. Llamadas a líneas directas de ayuda contra la discriminación se dispararon. Organizaciones de derechos civiles informaron de un aumento en las denuncias de discriminación racial en el mercado inmobiliario. Personas de todas las razas y orígenes compartieron sus historias en las redes sociales, creando una ola de solidaridad y apoyo. La historia de Marcus demostró que el silencio no era una opción. Mostró que al hablar y al compartir sus experiencias, las víctimas de la discriminación podían empoderarse y unirse para exigir un cambio real. Se organizaron manifestaciones y protestas frente a las oficinas de la inmobiliaria Sol y Hogar y en otras empresas que habían sido acusadas de discriminación. Activistas y defensores de los derechos civiles exigieron que se tomen medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado inmobiliario y para responsabilizar a quienes practican la discriminación. La historia de Marcus también inspiró a jóvenes a involucrarse en la lucha contra el racismo. Estudiantes organizaron campañas de sensibilización en sus escuelas y comunidades, educando a sus compañeros sobre la discriminación y la importancia de la igualdad. Jóvenes activistas se unieron a organizaciones de derechos civiles y participaron en protestas y manifestaciones. La experiencia de Marcus demostró que una sola persona puede marcar la diferencia. Su valentía al hablar había encendido una chispa de esperanza y había dado un impulso a la lucha por la igualdad de oportunidades. Su historia se convirtió en un llamado a la acción, instando a todos a unirse para crear una sociedad más justa e igualitaria. El sueño de Marcus de tener su propia casa se había transformado en un sueño más grande, el sueño de un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y respeto. A pesar de la decepción y la indignación, Marcus no se rindió en su búsqueda de un hogar. Sabía que merecía un lugar donde ser tratado con respeto y dignidad,
un lugar donde pudiera construir su futuro sin el peso del prejuicio y la discriminación. Continuó explorando diferentes barrios, hablando con agentes inmobiliarios y visitando casas. Se encontró con algunos desafíos en el camino, pero se mantuvo firme en su determinación de encontrar el hogar perfecto. Aprendió a reconocer las señales de alerta de la discriminación y a defender sus derechos. Se educó sobre las leyes contra la discriminación en la vivienda y se aseguró de que los agentes inmobiliarios y los propietarios supieran que no toleraría ningún tipo de trato injusto. También se apoyó en su comunidad y en las organizaciones de derechos civiles para obtener apoyo y asesoramiento. Aprendió de las experiencias de otros que habían enfrentado la discriminación y se inspiró en su valentía y perseverancia. Finalmente, después de meses de búsqueda, Márquez encontró una casa que le encantó. Era una casa pequeña y acogedora en un barrio diverso y amigable. Los vecinos lo recibieron con los brazos abiertos y lo hicieron sentir como en casa desde el primer día. El proceso de compra de la casa no fue fácil. Márquez tuvo que superar algunos obstáculos y enfrentarse a algunos desafíos, pero con la ayuda de su abogado y de su comunidad, logró cerrar el trato y convertirse en propietario de su propio hogar. Al entrar por primera vez en su nueva casa, Márquez sintió una oleada de alegría y gratitud. Sabía que había recorrido un largo camino y que había enfrentado muchas dificultades, pero había perseverado y había logrado su sueño. Su historia es un testimonio del poder de la esperanza y la perseverancia. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que enfrentemos, podemos superar la adversidad y alcanzar nuestros sueños. Es una inspiración para todos aquellos que han sido discriminados y que luchan por la igualdad de oportunidades. Márquez sigue viviendo en su casa, donde ha construido una vida llena de felicidad y significado. Ha participado activamente en su comunidad, trabajando para promover la igualdad y la justicia. Su historia ha tocado la vida de muchas personas y ha inspirado un cambio real en la sociedad. Y aunque el camino hacia la igualdad aún es largo, Márquez sigue adelante, con la esperanza de un futuro donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y respeto. Su hogar no es solo un lugar para vivir, sino un símbolo de su resistencia y su compromiso con la justicia.